¿sí? Vamos a grabar el teórico a partir de ahora que empezamos a compartir pantalla. Cualquier cosa ustedes me van avisando en el caso de que se corte, como es muy probable que no lleguemos, y en el segundo teórico, si quieren, hacemos más la parte de preguntas y de diálogo, aunque igual en este momento lo pueden ir haciendo. Bueno, decíamos, el concepto que vamos a trabajar es uno de los primeros de la unidad 1, que son los modelos de la discapacidad. Algo vimos la semana pasada, pero hoy nos vamos a concentrar más de lleno, ¿sí? Esperen que al mismo tiempo tengo que ir admitiendo. Ahí está. Este contenido, digamos, con relación a los modelos y paradigmas de la discapacidad, tiene una... No vamos a hablar tanto específicamente de lo que ya está en el texto, porque eso es de fácil lectura. Vamos a tratar de hacer un encuadre general con relación justamente a la lectura del texto. Tratar de hacer una reconstrucción histórica o la búsqueda de modelos de pensar la discapacidad a lo largo de la historia es un tema complejo, al punto de que, digamos, uno puede decir que hay limitantes en la posibilidad de hacer un análisis de esas características, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, en principio porque abarcar la historia de la humanidad es muy complejo, es muy difícil, en parte porque la mayor parte de la historia de la humanidad no hay registro. Por lo tanto, cuando uno intenta reconstruir la historia de un concepto como el de la discapacidad, tiene que restringirse a toda aquella época de la cual tenemos en la actualidad algún registro que nos hable de eso, ¿sí? Es decir, personas con discapacidad hay desde que la humanidad es humanidad, ¿sí? Sí, porque es una característica de lo humano. Ahora bien, ¿desde cuándo tenemos elementos como para hacer una reconstrucción histórica? Y bueno, por eso la mayoría de los autores que vamos a ver, o autoras como Palacio, toman aproximadamente los últimos 2500 años de la historia. Pero bueno, el ser humano tiene mucha más historia que esa, por lo tanto, hablar de una historia de la discapacidad, ahí ya tenés una limitación, digamos, ¿no? Es decir, es un análisis de ese periodo, ¿sí? De lo anterior no sabemos nada. Además, hay otras variables que también limitan un estudio de estas características. Como ustedes pueden ver en pantalla ahí, un aspecto, cuando uno se pone a estudiar la historia de la discapacidad, va a encontrar rápidamente que no ha sido la misma según el tipo de discapacidad, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno analiza, o hay elementos para determinar que, por ejemplo, las personas con ceguera han tenido en la historia algunas situaciones, algunas cuestiones destacables o posibles de analizar, pero que no le pasaban a la persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual, ¿sí? Es decir, tratar de agrupar bajo el concepto de discapacidad la historia de tantas personas distintas con características tan distintas también es muy complejo, ¿sí? Porque vamos a ver que durante momentos de la historia las personas sordas, por ejemplo, fueron valoradas y aceptadas por la sociedad, y en ese mismo momento la persona con discapacidad motora, por ejemplo, no lo era, ¿sí? Es decir, entonces es muy difícil también, digamos, hacer un análisis que uno pretenda decir, bueno, de toda la discapacidad, ¿sí? Otro elemento que también limita el análisis tiene que ver con los contextos sociohistóricos y la cultura, ¿sí? Lo decíamos en la primera clase, bajo el concepto de encrucijada de Patricia Brockna, pensar la discapacidad, digamos, es imposible hacerlo sin tener en cuenta el contexto sociohistórico en el cual se está pensando. Por lo tanto, abarcar mucho periodo de historia implica abarcar muchos contextos sociohistóricos. Bueno, encontrar ahí elementos es complejo, ¿sí? Es complejo, por eso los estudios que se hacen de este tema son tan amplios, a veces tan extensos. Y la otra variable que también está siempre ligada a cuando uno hace una historia de la discapacidad tiene que ver con las historias individuales y personales, es decir, con los entornos más cercanos. Cuando uno dice en determinado momento de la historia a las personas con discapacidad se las rechazaba y se las encerraba, como ahora vamos a ver, ¿sí? Bueno, pero
al mismo tiempo está sujeta a la posibilidad de que alguna familia no haya hecho eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Que no haya aceptado esa idea dominante en la sociedad y haya buscado otros caminos, ¿sí? Y haya generado otras situaciones de vida y no estrictamente la que describe la historia para ese periodo, ¿sí? Bueno, por supuesto que cuando uno hace una historia o una reconstrucción, en este caso en la búsqueda de modelos, bueno, busca una idea general o dominante en el momento histórico, lo cual no quiere decir total o completa, ¿sí? Es decir, siempre van a estar esas historias personales que se escapan de la idea de modelo o de la idea de que una época puede estar reducida a una sola característica. De cualquier manera, lo que vamos a ver es que sí es posible decir que en determinados momentos de la historia domina determinada idea sobre la discapacidad, ¿sí? Eso sí es posible de hacer, eso es lo que hacen Palacio y otros autores que se dedican un poco al estudio de la discapacidad en términos históricos, y ahí sí es posible encontrar, más allá de estas singularidades o de estas limitaciones para el análisis, sí es posible igual pensar en términos o en modo de modelo, ¿sí? Por eso es que lo utilizamos, digamos, como una herramienta conceptual. Eh, Esta diapositiva adelanta un poco, en realidad yo adelanté lo que dice esta diapositiva. ¿Es posible pensar modelos de la discapacidad entonces, si tenemos tantas limitaciones para pensarlo? Bueno, en realidad sí. ¿Por qué? Porque más allá de estos matices o de estas diferencias, hay modos identificables de pensar la discapacidad que se presentan con continuidades y permanencias en distintas épocas y contextos. Es decir, que más allá de que tomemos un periodo bastante extenso de años, hay elementos que tienen permanencia, tienen continuidad, que se pueden evidenciar, se pueden tomar, digamos, para analizar cuando uno piensa un concepto como el de la discapacidad. Y el otro punto es que existen en esas constantes y en esas continuidades, además existen enfoques que son claramente diferenciables y contrapuestos, ¿sí? Son modos de pensar la discapacidad que se van oponiendo en distintos momentos de la historia y por lo tanto claramente nos permite, a partir de estas ideas, nos permite encontrar que hay elementos como para poder pensar conceptualmente a la discapacidad en el tiempo, ¿sí? Que es un poco lo que esta primera parte de la materia propone, este primer teórico también, este segundo teórico, perdón. En este caso, bueno, Palacio es una de las autoras que se dedica a estudiar los modelos de la discapacidad, pero hay otras personas que también lo han hecho. Bellacasa, Romagnach, son otros autores. Fíjense ustedes, lo que tienen entre paréntesis es el modo en el que han establecido la división o los modelos, qué modelos identifican y tratan de describir. Fíjense que hay bastante coincidencia, ¿sí? Nosotros hemos tomado a Agustina Palacio, que para quienes ya han leído el texto habla de modelo de la presidencia, un modelo rehabilitador y un modelo social. Fíjense que Bellacasa habla de un modelo tradicional, un modelo rehabilitador también y un modelo de la autonomía. Romagnach habla de un modelo individual, psicobiosocial, social y diversidad funcional. Vamos a ver que en realidad, más allá de los nombres que cada autor o autora propone, hay bastante coincidencia en identificar al menos, ¿sí?, sobre todo tres grandes formas de pensar la discapacidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Y nos vamos a concentrar en esos tres modos de pensar la discapacidad para establecer algunas características fundamentales o dominantes en cada uno de estos modelos. Uno de los, me van interrumpiendo cualquier cosa cualquier duda o pregunta o comentario. Un modelo, digamos, que todos los autores identifican, insisto, y que Palacio llama modelo de la prescindencia, ¿sí? Si tuviéramos que identificar algunas características fundamentales, en el caso de Palacio lo ubica, digamos, como un modelo que es posible empezar a pensar ya desde los primeros registros que se tienen con respecto a civilizaciones de la antigüedad,
¿sí? Ella sitúa a partir fundamentalmente de la civilización grecorromana, digamos, de la antigüedad, Asia, pasando por la Edad Media, hace toda una reconstrucción, insisto, no nos vamos a meter finamente en el texto, en este teórico, porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí destacar que en el trabajo que ella realiza va encontrando algunas características, ¿sí?, con respecto a el modo de pensar la discapacidad en esas culturas, que tiene una permanencia, ¿sí?, que se va repitiendo, pasan los años y hay una manera de pensar la discapacidad identificable ya desde ahí, que es identificable a lo largo del tiempo y que incluso llega hasta nuestros tiempos, ¿sí? ¿Cuáles son esas características o esos modos de pensar la discapacidad? Bueno, ella va a utilizar, fíjense ustedes, que titula este modelo con un nombre que es bastante claro con relación a la idea o a la forma de pensar la discapacidad por este modelo, ya que el nombre es prescindencia, ella lo nombra como un modelo de la prescindencia. Prescindencia proviene de prescindir, es decir, una persona que es prescindible, que puede o no estar, que da lo mismo, que no tiene, digamos, ninguna importancia o ninguna relevancia su presencia, ¿no? Cuando alguien es imprescindible es una persona que no puede no estar, digamos, ¿no? Bueno, en este caso utiliza el concepto de prescindibilidad, digamos que es alguien que no tiene ningún valor, ninguna importancia su existencia, ¿sí? Ella identifica ahí una característica presente ya en las civilizaciones antiguas a partir de, digamos, de un concepto de que se prescindía, eh, digamos, del modo más, eh, digamos, se prescindía físicamente de la persona porque se la mataba, digamos, ¿no? Es decir, hay maneras, ahora vamos a ver, hay formas de actuar frente a digamos, a que alguien es prescindible, ¿sí? Bueno, en este caso, en las civilizaciones que ella describe, en las culturas que ella describe, tienen que ver directamente con la anulación de la vida de ese sujeto, porque tenía que ver con el exterminio de la persona con discapacidad, ¿sí? Dado que se consideraba en general que era una persona que no cumplía, o que no era, no era un humano, digamos, ¿no?, por distintas características provenientes de un pensamiento religioso, tenía que ver con la consideración de un sujeto que no era un ser humano y que por lo tanto se podía tomar decisiones con respecto a él, eh, de quitarle la vida, ¿sí? Eh, esta idea, digamos, de aberración de la naturaleza, como ustedes ven ahí en la diapositiva, se desprende de que es una vida, digamos, sin sentido, que es una vida trágica, que no tiene ningún sentido ser vivida, y a partir de ahí se habilita toda práctica de quitar justamente la vida a la persona con discapacidad, ¿sí? Eh, la autora, ustedes van a encontrar muchos más detalles con respecto a esa época. No, insisto, no pasa por una cuestión de recordar perfectamente, no estamos estudiando la civilización griega, lo que quiero decir es que sí es importante que entendamos que algunas cuestiones vinculadas a las personas con discapacidad y al valor de su vida, ¿sí?, a si vale más o vale menos la vida de una persona con discapacidad, en esa época se manifestaba de esa manera, pero lo que la autora nos propone también es ver este modo de pensar como una constante, es decir, como algo que atraviesa el tiempo y se hace presente en nuestros días también, quizá de otros modos, ¿sí? Ya no arrojando a una persona desde una montaña, pero sí habilitando diferentes maneras o diferentes prácticas a partir de las cuales poder encontrar que aún existe en la sociedad y en la cultura actual nuestra una idea acerca de que la vida de la persona con discapacidad vale menos, ¿sí? Esa es la constancia, esa es la constante, esa es la línea que la autora nos propone. De hecho, en este mismo texto ella pone a modo de, como problematizando este concepto, los marcos legales que muchos países tienen con respecto al aborto, por ejemplo, ¿sí?, donde se prohíbe, es decir, hay leyes que prohíben el aborto a excepción de que se determine, ¿sí?,
que en el periodo de gestación el niño o la niña por nacer presenta discapacidad. Y ahí se habilita el aborto sin pena. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, lo que propone Palacio en estos modos de ejemplo es tratar de pensar si no sigue existiendo esa idea de que es posible, por ejemplo, evitar que nazca una persona con discapacidad. No es lo mismo que cuando nace arrojarla desde una montaña. Digo en términos no de la práctica, pero sí de lo que se deja entrever ahí sobre el valor de la vida de la persona con discapacidad. ¿Sí? O sea que el concepto que ella, más allá de estos ejemplos particulares, sigue siendo ese. Hay un modo de pensar la discapacidad que supone una vida con menos valor, ¿sí? Una vida que no tiene ningún sentido ser vivida y por lo tanto habilita la muerte, digamos, ¿no? O la anulación de ese sujeto. A partir de ahí también podemos entender que en esa visión trágica o sin sentido se establece una idea de que no va a poder o no va a tener nada que aportar en términos de comunidad, digamos, ¿no? Es decir, para el grupo de pertenencia, no solo no tendrá nada que aportar, sino que además va a terminar siendo una carga para su contexto, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí también está ese pensamiento que habilita formas de anulación, a partir de inferir que no tiene nada que aportar al grupo de pertenencia. Entonces, bueno, todo esto va haciendo justamente que las palabras, o dos de las palabras claves de este modelo, sean la eliminación y la marginación. ¿Sí? Eliminación y marginación que podríamos pensar, bueno, la eliminación como en este caso sí tiene que ver con básicamente quitar la vida a la persona con discapacidad, ¿sí? Pero el concepto de marginación también conlleva digamos, también incluye un concepto de eliminación también, porque quizás ya no de la vida, pero sí, no quitando la vida al sujeto, pero sí al marginarlo, al encerrarlo, sí hay una eliminación del sujeto de la vida social, digamos, ¿no? Hay un encierro de ese sujeto que deja de transitar los espacios de una comunidad para estar situado en un espacio exclusivo, propio y en general con características de encierro. ¿Sí? Esta es otra idea que atraviesa los años, insisto, ¿sí? Que cobra fuerza sobre todo en la Edad Media con los grandes hospicios, los grandes asilos, los grandes internados, digamos, ¿no? Los hospitales neuropsiquiátricos son como un ejemplo bastante claro de cómo esa institución fue deviniendo en otra, digamos, pero básicamente tiene que ver con un espacio bien separado del resto de la comunidad, donde determinadas personas son alojadas, pero no con la intención de que se curen y salgan, digamos, sino más con la intención de que permanezcan ahí el tiempo de vida que tengan y que no generen problemas en el resto de la comunidad, ¿sí? Por los motivos que fueran. Bueno, esta es una idea, insisto, que la autora nos propone de que es una idea propia de un modo de pensar la discapacidad y que ella, si bien encuentra muy claramente desde los tiempos de la antigüedad, va haciendo un recorrido para pensar que esas ideas se sostienen en el tiempo. ¿Sí? Y mayormente es un modelo que piensa la discapacidad desde una explicación más religiosa, no tan científica, ¿sí? Como vamos a ver en este sentido que se opone a, a los modelos posteriores. ¿Sí? Bueno, obviamente los principales cuestionamientos, solo por nombrar algunos, digamos, ¿no? Es un modelo que sin duda a la hora de pensar la discapacidad lo hace desde lugares que han habilitado prácticas de lo más despiadadas que a ustedes se les puede ocurrir, de las cuales las personas con discapacidad han sido víctimas en distintos momentos de la historia. Pero bueno, obviamente el principal cuestionamiento es que niega de distintas maneras o a través de distintos mecanismos, niega a la persona con discapacidad la condición de sujeto. ¿Sí? De sujeto, y a partir de ahí podemos pensar de sujeto de derecho, de sujeto de todo lo que luego implica la condición de sujeto. ¿Sí?
al negar esa primera condición, habilita después a todo tipo de práctica, porque pasa a ser de alguna manera un ser que no cumple las condiciones del ser humano, y entonces a partir de ahí se han desarrollado todo tipo de prácticas violentas y de marginación permanente, ¿sí? A partir de esta idea de no sujeto, digamos, bueno, se da una idea, digamos, de que la vida, por lo tanto, vale en términos de dignidad, ¿sí? Es un sujeto que vale menos, su vida vale menos, y por lo tanto está fuera, digamos, de toda discusión para este paradigma de cuestiones de derecho, por ejemplo, ¿sí? Al ser un sujeto calificado, clasificado de ese modo, en general queda por fuera de las discusiones, de, por ejemplo, de derecho o de condiciones de vida, ¿sí? Porque está como por debajo de esa categoría o de esa condición a discutir. Y bueno, lo que les decía recién, esto da lugar ha dado lugar a lo largo de la historia a muchas y distintas maneras de exclusión, de marginación, ¿sí? Ha generado, digamos, distintos mecanismos que vamos a ir viendo, pero que bueno, sí podemos identificar como propios de este modo de pensar la discapacidad. Si avanzamos siguiendo un poco la línea que nos propone la autora, vamos a encontrar un segundo modelo que ella identifica con el nombre de modelo de la rehabilitación. Otros autores hablan de rehabilitador. En general a nosotros nos gusta hablar más de modelo médico, ¿sí? Porque por ahí esa idea de modelo rehabilitador se concentra demasiado en el concepto de rehabilitación, y en realidad me parece que no ayuda tanto a pensar el modelo como si lo planteamos desde una idea de modelo médico. Ahora vamos a dar un poco más, una discusión un poco más específica sobre eso, pero vayamos un poco a las características fundamentales del modelo. Lo que se reconoce como modelo médico es un nuevo modo de pensar la discapacidad, ¿sí? ¿A partir de qué? Bueno, por supuesto a partir de contextos históricos diferentes. La edad moderna empieza a producir, digamos, una serie de conocimientos en el campo de la medicina, sobre todo vinculados a la biología, a la fisiología, y empieza la medicina a identificar, digamos, un montón de cuestiones de enfermedades, de patologías, de alteraciones, ¿no? Empieza a ser una época de gran profundización en esos estudios, y a partir de ahí, digamos, ahí la discapacidad es tomada por el campo de la medicina como el estudio de justamente de la fisiopatología, más que nada, digamos, ¿no? Ya desvinculada la cuestión de maldiciones, o hay todo, digamos, un proceso histórico de secularización que ustedes lo conocen, donde la iglesia, digamos, la ciencia empieza a quitarle a la iglesia y al pensamiento religioso un montón de explicaciones, entre ellas la cuestión de la discapacidad, digamos, ya no pasa por una cuestión de, de, de maleficio ni de castigo divino, sino que tiene que ver con una cuestión de, básicamente, alteraciones de funcionamiento orgánico, ¿sí? La discapacidad tiene que ver justamente con pensar en términos de enfermedad, qué función está alterada, qué sistema, qué órgano, qué es lo... Sí, empieza a ser pensada por la medicina, básicamente, y por lo tanto hay un cambio muy grande en la concepción, ¿sí? Ya no estamos frente a un sujeto que es producto del diablo, no, estamos frente a un sujeto, ¿sí? A un ciudadano que en realidad está transitando una cuestión de enfermedad o de alteración de su salud, y que necesita tener las condiciones para rehabilitarse, para curarse, para mejorar. Es decir, hay un cambio muy grande, digamos, ¿no? Por eso se puede pensar ya de otro modelo, ¿no? De una ruptura con respecto al modelo anterior, porque claramente hay una concepción completamente distinta de la discapacidad. En el texto ustedes van a encontrar mucho dato, ¿sí? Insisto que es importante para profundizar en esto. Digamos, cambia radicalmente esta idea de que la persona con discapacidad no es un sujeto, de que la persona con discapacidad no tiene derechos. Es decir, toda esa parte, digamos, empieza a ser reemplazada por una cuestión más vinculada a que la persona con discapacidad es un ciudadano que tiene derecho, ¿sí?
Ahora vamos a ver que este modelo lo que propone en principio, en general, es todo un campo de derecho más vinculado a su salud, ¿sí? Lo cual lo va a llevar a discutir con el tercer modelo, que es el modelo social. Pero ya claramente acá aparece la idea de un sujeto de derecho, ¿sí? En el modelo médico, claramente. Hay una cuestión vinculada que no es que la persona con discapacidad no tiene nada que aportar, ¿sí? O no tiene valor su vida, o no tiene, digamos, ninguna participación en la sociedad o en la comunidad en la que vive. Lo que sí vamos a ver, y esto se deja ver a partir de leyes, de un montón de cuestiones que vamos a ir analizando, de que la idea de que lo que la persona con discapacidad va a aportar a la sociedad está bastante sujeta digamos, a su normalización. Es decir, la persona con discapacidad tiene que rehabilitarse, tiene que sanarse en términos de lo terapéutico, mejorar, y luego, para luego volver a la sociedad o para luego insertarse, ¿sí? Hay toda una idea ahí del modelo médico que luego vamos insisto, vamos a desarmar un poquito más, pero siempre está atravesada esta idea, digamos, ¿no? Por este modelo generalmente piensa la discapacidad como un estado o una situación en la que una persona está, un estado del que tiene que salir, ¿sí? Para luego sí poder insertarse plenamente en la sociedad, ¿sí? Hay como una idea de un estado transitorio, de un estado que debe ser mejorado, ¿sí? Y que a partir de esa mejora, a partir de esa normalización, digamos, ¿sí? Ahí sí formar parte plenamente del contexto en el que está, ¿sí? Vamos a ver que esto tiene sus consecuencias en términos simbólicos y en términos prácticos, en todo plano en el que podamos analizar, ¿sí? Pero ese es un concepto que está presente, muy presente en el modelo médico, ¿sí? Y otro elemento clave de este modelo tiene que ver con que desarrolló en ese periodo de la historia, y que son prácticas que nos acompañan hasta el día de hoy, y que de hecho la educación física se inscribe en un conjunto de esas prácticas, ¿sí? Dentro de lo que es la rehabilitación. Se generó todo un campo de técnicas de conocimiento, ¿sí? Insisto, la fisiatría, ¿sí? Posteriormente la terapia ocupacional, la fonoaudiología, todas esas disciplinas que son terapéutico-rehabilitadoras, ¿sí? Bueno, son todas, digamos, prácticas propias de este modelo, ¿sí? Se han ido generando a partir de el conocimiento científico de la medicina avanzando en formas de prevención y en formas de tratamiento, fundamentalmente, ¿sí? Pensando al sujeto con discapacidad, a qué es lo que le pasa en términos orgánicos, ¿sí? Y a buscar los modos de mejorar justamente esos aspectos orgánicos afectados o dañados, ¿sí? Eso es un poco un modo de pensar la discapacidad, ¿sí? Es algo que le pasa a esta persona, analizamos qué es lo que le pasa y no le funciona tal cosa, bien, ¿cómo se hace para que le funcione o le funcione mejor, o qué tecnología podemos usar para beneficiarlo en ese aspecto? ¿Sí? ¿Se entiende? Es una manera de enfocar el concepto de discapacidad y a partir de ahí de generar un gran conjunto de dispositivos, toda una lógica de pensamiento. Y ahora vamos a ver que eso ha generado, ha repercutido, digamos, de un modo muy notorio y muy evidenciable en el contexto, ¿sí? Cuando empecemos a buscar ejemplos o tratemos de pensar cómo se plasma este modelo en el día a día nuestro, en lo cotidiano, vamos a encontrar miles de ejemplos, ¿sí? De cómo el modelo médico ha ido generando un modo de pensar y ha ido generando también sus estructuras de funcionamiento, ¿sí? Vamos a avanzar, nos queda un minuto y medio. Bueno, se va a cortar, o por ahí lo corto yo ahora en un cachito. Vamos a ver el primer, no vamos a ver el primer punto, porque me va a llevar más de un minuto. Hagamos lo siguiente, queda un minuto y medio, lo corto yo, ¿sí? Para que no quede por la mitad el desarrollo de este punto, y volvemos a entrar desde este punto justamente de medicalización, ¿sí? Ahí nos vemos en un minuto.